Bienvenidos a todos nuevamente, y ahora vamos a hacer una estadística de los resultados de la jornada anterior y ahí vemos un poquito el nivel de aciertos. Justamente lo que hemos acertado, lo que hemos pronosticado, es justamente lo que vamos a ir reflejando. Estas son las cartas del primer partido de la quiniela de fútbol de la jornada 44 y vamos a pasar directamente a leerlas. Aquí tenemos la primera carta, que corresponde al Granada. El partido, no sé si lo he dicho, es el Granada-Villarreal, el primer partido de la quiniela de la jornada 44. Bueno, pues esta carta es la doncella casadera. Esta carta indica prudencia. Indica la actitud correcta sería ser reservado. Porque el tiempo, digamos, está agitado y los truenos están excitando el agua, ¿no? O sea, está, digamos, en un momento donde se requiere tranquilidad, prudencia, reserva. En la primera parte del Villarreal, pues tenemos aquí el obstáculo. Pues esta carta indica pues un retiro, una reflexión, como una actitud prudente ante obstáculos e impedimentos, ¿no? Es la mejor manera de sobreponerse a la adversidad. Es una especie como de retiro y de ver las cosas un poquito con distancia. En la segunda parte de Granada, pues tenemos la dificultad inicial. Y la dificultad inicial requiere pues un juego de equipo mancomunado. Digamos una unión bastante fuerte para ser perseverante
en una segunda parte que no va a ser nada propicia. Entonces se requiere sobre todo un juego de equipo bastante sólido y bastante sólido para tener una opción de éxito. En la segunda parte del Villarreal, pues es una agitación reinante, ¿no? Es una agitación un poco, pues eso, un poquito caótica, pero también al mismo tiempo casi predeterminada, ¿no? Esta carta es trabajar en lo que ha sido estropeado. Esta carta requiere, para ordenar esta agitación, se requiere mucho trabajo y mucho orden, ¿no? Es una manera de... esta carta indica que dentro de esta agitación, de este caos, se requiere una discriminación de lo correcto y de lo incorrecto. Y bueno, como conclusión, pues tendremos aquí esta carta, que es la paciencia. Paciencia. Tenemos como un dragón ahí y unas nubes y un trueno también, ¿no? Esta carta es la esperanza, una esperanza, pero con una esperanza basada en la fe. Es decir, es la mejor manera de afrontar los peligros, porque se requiere acumular una fuerza necesaria para obtener un éxito, ¿no? Entonces, esta, digamos, sería la actitud correcta. Lo contrario sería la impaciencia y el autoengaño, ¿no? Que es lo que lo separaría de un posible éxito. Entonces aquí la actitud es una actitud, es una esperanza, pero una esperanza con un convencimiento, ¿no? De lo que se hace. Así que vamos a ver ahora un poquito qué signo le adjudicamos a este partido. A ver, esta carta de Granada es una carta caótica también, igual que esta. Las segundas partes son muy parecidas. Pero esta en concreto indica pues el principio del orden. O sea, en este caos estaría ya incluido intrínsecamente el orden. Es un movimiento aparentemente caótico y lo único que hay que es saber ver lo correcto de lo incorrecto, porque ya está implícito en este caos. Y esta carta de aquí del Villarreal, la segunda parte, pues es muy similar. Aquí hay como una fuerza, digamos, predestinada, un poquito, en esta agitación, en este aparente caos. Hay como una especie como de influencia, ¿no? Un poco como un devenir, ¿no? Casi prescrito. Y, o sea, yo aquí esta segunda parte lo veo muy igualado. Y en esta quizá, pues, es más, no son muy positivas ninguna. Es más positiva esta primera parte del Granada. Es una actitud reservada, es prudente. Aquí digamos que este alejamiento es producto de una adversidad y aquí digamos es una contemplación prudente. Yo creo que le vamos a poner un 1 al Granada, sobre todo porque en el dibujo de la primera parte y la conclusión vemos que se manifiestan estos truenos, ¿no? Y esto es una señal de que el partido va a balancearse hacia el Granada. Esta prudencia y esta agitación al final va a adquirir un orden, ¿no? Un orden a favor de Granada. Así que chavales, 1 a Granada. Bueno, estas son las cartas que pertenecen al Mallorca Leganés, al segundo partido de la quiniela de fútbol de esta jornada
44. Y tenemos aquí la carta del Mallorca, de la primera parte, que es tiempos prósperos. Bueno, pues esta es una buena carta. Indica periodo de grandeza y de plenitud. Aquí existe una coherencia entre lo interno y lo externo. Existe una correspondencia, una coherencia. Y en estos tiempos pues hay que aprovecharla, ¿no? Entonces tiene todo a su favor para sacar algo positivo en esta primera parte. Esta es una carta muy buena para el Mallorca. En la primera parte del Leganés pues está la atracción, la influencia. Esta muchacha ahí que está como saliendo del agua. Es como una influencia hipnótica. Así que bueno, ante esta carta que es muy buena, que es la primera parte del Mallorca, pues qué mejor que una especie de hipnosis, ¿no? Que, que, lo, que lo seduzca, que lo corteja. Bueno, una primera parte quizá cada uno con sus armas, pues muy igualada. Luego está la segunda parte del Mallorca, con esta carta, que es las Iluminarias. Bueno, pues esta carta es la acción temporal de la luz. Es el tiempo de la luz. Es el periodo de luz como un periodo cíclico. Siendo la luz cíclica, esta se puede incluso mantener, puede avivarse en el interior de uno mismo, ¿no? Entonces esto indica pues que es una buena carta para el Mallorca, porque si esta primera parte es grandeza, indica un periodo propicio para la grandeza, pues en esta carta habla de la acción temporal también, que es un tiempo para manifestar la luz, ¿no? Entonces está muy en coherencia. Este sería el interior y este el exterior en este caso. O sea que aquí parece que saca algo positivo el Mallorca. El Mallorca no creo que pierda este partido. Porque aquí tiene el Leganés esta carta que es después de la consumación, que es una carta precisamente que le pilla en un periodo, digamos, de poca prosperidad, ¿no? Como que los tiempos no acompañan. Es una relajación, y una relajación en esta carta indica la raíz de los males, indica un periodo de decadencia. O sea, únicamente una extrema cautela podría evitar un daño, ¿no? O sea que digamos aquí el Mallorca tiene mejor carta. Aquí en la conclusión final pues tenemos la desintegración, y yo creo que esta carta hace alusión al Leganés. Porque si alguien se desintegra, según las cartas, es el Leganés. Es el derrumbe de sus intereses. Están los dos en una situación muy similar, pero creo que el Leganés aquí va a perder una gran oportunidad. Porque esta es la manifestación de la desintegración. Y esta carta invita ya a esto, a esta desgracia, a este cúmulo de males, ¿no? La manifestación de los males del equipo, ¿no? Esta carta ya, digamos, es el mensajero de la noticia, de esta noticia. Así que bueno, pues pronosticamos al Mallorca Leganés con un 1.
Bueno, esta es la tirada que corresponde al tercer partido de la quiniela entre el Sevilla y el Barcelona. Esta primera carta representa la primera parte del Sevilla, es la revolución promoviendo el cambio, ¿no? Esto es, digamos, una actitud pues muy determinante. Es una revolución, es una fuerza interna que, que sale al exterior sin ningún tapujo. Es prácticamente una declaración de intenciones. Es una exigencia drástica, no manifiesta. O sea, aquí hay además con agitación, con perturbación de las aguas, o sea, a bombo y platillo. Una declaración de intenciones bien, bien expuesta, ¿no? Luego el Barcelona en la primera parte pues tiene la carta de la atención a los detalles. Pues bueno, esta carta para el Barcelona no habla muy bien porque habla de aspiraciones moderadas, ¿no? Es como que el partido en esta primera parte, lo que podría ser un águila, ¿no? Que el Barcelona podría ser identificado con un águila porque vuela muy alto, pues aquí sin embargo el águila se convierte en un pato, ¿no? En varios patos. Es decir, un pájaro que no vuela tan alto y esto es lo que hace que se tenga que conformar con aspiraciones menores. Esta primera parte no puede, digamos, contrapesar este determinismo, esta determinación del Sevilla, ¿no? Se tiene que conformar con la situación. Y con la situación quiere decir con objetivos menores. Si quiere conseguir un éxito, tiene que solo aspirar a un éxito moderado. O sea, esta primera parte, digamos que va a estar anulado el Barcelona por el Sevilla. Luego en la segunda parte, pues tenemos esta carta que es la pequeña fuerza domesticadora. Está un poquito en consonancia con esta carta, porque esta carta de la segunda parte del Sevilla habla de una decisión interna muy fuerte, ¿no? De conseguir sus objetivos y además mostrando suavidad en lo exterior. O sea, esta segunda parte incluso va a ser más sutil que en la primera. En la primera era muy manifiesto y en esta segunda va a ser más suave en lo externo, pero con una acción de amansamiento, de domesticación, al contrario, y esto implica dominio. O sea, de frenar al rival, de amansarlo, domesticarlo y además con buenas formas. O sea que si la primera carta del Sevilla, en la primera parte, ya muestra claramente sus intenciones y además anula de alguna manera a Barcelona en la primera parte, en esta segunda va a ser incluso más fuerte, ¿no? Más fuerte porque va a utilizar unas formas más suaves, ¿no? Lo cual le va a beneficiar en el desarrollo de la segunda parte. El Barcelona, sin embargo, aquí, bueno, pues es esta carta que simboliza el fácil progreso y es una segunda parte que habla de dificultades, ¿no? Si bien es una dificultad de la que se puede salir con cierta facilidad, pero no deja de ser una dificultad, que no deja de ser un freno en querer imponerte al Sevilla, ¿no? Esta carta invita a tomar soluciones, a tomar medidas, ¿no? Y, y el Sevilla, sin embargo, está otra cosa, está pues dominando la situación. O sea, las dificultades del Barcelona, lógicamente, son la ventaja que le está sacando el Sevilla en esta segunda parte. O
sea, se tiene que mantener firme dentro de lo que es una inundación, o sea, tiene que ser como un árbol manteniéndose firme en una inundación y en fin, y procurar pues salir airoso de la situación, pero no tiene, no tiene, digamos, una buena dirección ya desde la primera parte, no tiene un vuelo alto, tiene dificultades en la segunda, lo tiene todo un poquito como en contra, tiene que remar contra corriente. La conclusión, pues, la conclusión es un poquito a lo mejor tendente a favorecer al Sevilla. Es el retorno. O sea, es la tranquilidad en las formas, es como pero esta carta habla de un interior convulso. O sea, en lo externo está todo en armonía, podría estar, pero esta deflagración que hay aquí, esta explosión, hace alusión a una explosión interna. Es una fuerza interna que, digamos, está maquillada por unas formas suaves. O sea, está hablando de estas formas suaves, de las que está haciendo gala en la segunda parte. O sea, esta carta habla del triunfo del Sevilla. Así que, chavales, 1-1 al Sevilla. Bueno, pues vamos a pronosticar el Español Levante, el cuarto partido de la quiniela. La primera parte del Español pues es la carta del temor. Esta carta indica que cuando las fuerzas de la naturaleza hablan es como si todo se estremece, ¿no? Es como si Dios mismo se manifestara. Es el temor que infunde un temor, un temblor en el interior de las personas que los hace devotos de reconducir su vida con un orden, ¿no? Es como al tiempo que es un regocijo, ¿no? Es una especie como de unirse a esta fuerza de la naturaleza, ¿no? Es de reconocer su influencia en uno mismo. Entonces, esta carta indica los efectos prácticos para los cuales las echamos, que el español pues necesita un poco de reflexión, ¿no? ante este estallido, ¿no? Ante la situación en la que se encuentra, pues le hace ser temeroso, le hace ser y al mismo tiempo, pues lógicamente va unido a ser devoto, ¿no? Ese temor le hace tener una actitud introspectiva y de esta manera reconducir la situación o orientarse en sus objetivos de una forma ordenada, ¿no? Es el estar vinculado con las fuerzas de la naturaleza, ¿no? El reconocerlas en uno mismo y actuar de forma coherente. La primera carta del Levante, que es la primera parte, pues indica trabajar en lo que ha sido estropeado. Es ¿cómo se llama esta carta? Pues trabajar en lo que ha sido estropeado indica pues, que ha habido una agitación, ha habido un revuelo y esta agitación requiere un orden y para ese orden se necesita trabajar. Se necesita ser perseverante en reconducir la situación. Esta agitación, pues, esta carta y esta, pues podrían ser muy parecidas. Solo que aquí digamos que esta reflexión está motivada pues por algo más trascendente, ¿no?
y aquí en el Levante es como por una especie como de caos, de caos que hay que volver a ordenar, ¿no? O sea, el empuje del español quizá sea más puro, sea eh, más trascendente que el orden que quiere imponer el Levante en la primera parte, ¿no? Que es como más práctico, más materialista, si quieres, esta expresión, ¿no? Más espiritual, más materialista, ¿vale? Luego la segunda parte, el español, tiene la carta del obstáculo. Y esta carta indica un retiro y una reflexión, como una actitud prudente ante los impedimentos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, un retiro y una reflexión es como tirar la toalla. Mala carta para el español. El Levante tiene en su segunda parte actitudes moderadas. Y esta carta pues representa el cuidado de uno mismo. Es la moderación de uno mismo, del equilibrio, la armonía, en buscar el punto medio, ¿no? En conclusión tenemos el incremento. O sea que si es el incremento, es difícil de decidirse porque el incremento es un crecimiento y una evolución. Entonces, el crecimiento y una evolución, aunque pueda ser esta lenta, constante, bueno, pues podría hacer referencia a un empate. Y ser digamos, una fuerza que sea positiva para ambos, una fuerza de evolución para ambos. Vamos a interpretar este crecimiento y esta evolución como la fuerza constante que necesita un árbol, ¿no? Que no es flor de un día, sino que requiere mucha constancia, ¿no? Entonces, sacar algo positivo, pues siempre es un crecimiento y una evolución. Vamos a interpretarlo así y le vamos a dar a este partido Español Levante X. Bueno, esta es la tirada de cartas para el Bilbao Betis, la casilla número 5 de la quiniela. Y en la primera parte tenemos la carta del Bilbao, que es la revolución, ¿no? Hemos visto que la revolución implica mucha energía, mucha determinación, mucha agitación, porque son exigencias, es una actitud drástica y exigente, ¿no? Y todo eso requiere pues un poco mucho humo, ¿no? Mucha alteración. La primera parte del Betis tenemos esta carta que es la decisión. Y bueno, en la decisión el Betis se encuentra en un conflicto, ¿no? Y este conflicto es o bien basarse en la pasión o en la razón. Y tiene que decidir porque ambas no pueden coexistir, ¿no? Entonces, ante esta carta, que es una carta, podríamos decir, violenta, pues el Betis se encuentra en la tesitura de qué hacer, ¿no? Porque con la pasión, combatiendo el mal golpe a golpe, y saldría perdiendo. Entonces tiene que tomar la decisión de ser un poco más frío, ¿no? Que sería en este caso la decisión más coherente en función del papel que está tomando el Bilbao en la primera parte, ¿no? Ante esta violencia no se puede utilizar la pasión y la violencia. Así que la iniciativa en esta primera parte la toma el Bilbao, ¿no? Y el Betis se ve es un poco, digamos, que se ve un poquito obligado a lo mejor a entrar en esa guerra
pero sabe que no le beneficia. Así que la iniciativa en esta primera parte la va a tomar el Bilbao. En la segunda parte pues tenemos la carta el incremento, que es esta, y que es un tiempo propicio para aprender, para aprovechar el tiempo, ascender, evolucionar. Es una buena carta. Es una carta próspera y mantenida en el tiempo. O sea que es buena carta. Luego la segunda parte del Betis, pues es el oscurecimiento de la luz. Vemos aquí al Chinorris, ¿no? Pues apagando el fuego y de ahí viene el oscurecimiento de la luz. Es un poco tapar sus expectativas, es ocultar sus posibilidades, ¿no? Pese a las formas que son serenas y son firmes, digamos, es un oscurecimiento de las posibilidades que alberga el Betis. O sea, pierde su fe y se siente vencido por las circunstancias. Entonces, es una carta negativa. O sea, la primera parte se ha visto a lo mejor sorprendido y en la segunda parte ha visto una firmeza y una continuidad y una seguridad que le han hecho apagar su fuego, ¿no? Así que está claro que la carta final, la conclusión, habla un poquito de esta tranquilidad, de esta serenidad que ha empezado a acercar el Bilbao en la segunda parte y de esta fuerza interior al mismo tiempo que es la que le permite seguir avanzando, ¿no? O sea, es la fuerza interior que hace que constantemente, esta tensión constantemente, favorece el incremento, la evolución, el progreso. O sea, en la naturaleza, en las formas son serenas, pero gracias a una tensión interna, ¿no? Y es esta tensión interna la que dice que el Bilbao se va a haber visto favorecido en este partido. Una lucha cara a cara, en donde el Betis se ha visto, no ha sabido cómo reaccionar. Una segunda parte donde el Betis ha tirado la toalla en vistas de esta tensión interior que favorece el progreso y el ascenso, ¿no? La subida, el crecimiento. Así que, conclusión, el 1 para el Bilbao. Bueno, chavales, estas son las cartas del Getafe Eibar. Partido 6 de la quiniela. Y vamos a destapar un poco a nuestro guía espiritual, a San Maradona. Bueno, la primera carta del Getafe es el ejército, ¿no? Pues es una buena carta, implica, ya lo he dicho en otra ocasión, pues organización, jerarquía, buen hacer, en fin. Además, esta carta del ejército hace mención a las sociedades organizadas, donde el propio pueblo se puede convertir en un guerrero dado un momento dado. La primera parte del Eibar, pues no es mala tampoco porque es lo inesperado y está en una posición pues también favorable, en un tiempo favorable, porque bajo el cielo está el trueno, ¿no? Que es, digamos, la situación correcta. Y esto implica pues un reconocimiento de lo divino. O sea, este reconocimiento que hace que instintivamente
se actúe por el buen camino. De ahí la inocencia, ¿no? Es como una actitud determinada hacia lo bueno, de forma inocente, sin, sin darle demasiadas vueltas a las cosas. Uno se encuentra en una acción de forma natural. Y esto pues indica éxito. Así que es buena carta para enfrentarse al ejército. La inocencia es una muy buena carta. La segunda carta del Getafe pues es la segunda parte y es la belleza, ¿no? Esta carta implica un éxito moderado, porque este fuego que está al lado de la montaña solo la puede, digamos, alumbrar, embellecer parcialmente. Esta es la gracia de esta luz, ¿no? Que la embellece, pero no la alumbra, no la resalta en su plenitud. Así que es una carta de... Esta carta es un éxito, pero moderado. Y el Eibar pues tiene pues una carta buena también, que es la constancia. Y la constancia pues siempre lleva aparejado el éxito, la consecución de objetivos. Es un movimiento siempre hacia adelante y coherente. Difícil el pronóstico este porque la conclusión es el progreso, ¿no? y posiblemente haga alusión al progreso de ambos, porque el progreso indica también una dirección correcta, una luz que ilumina el trayecto y es una carta positiva. Habría que... Aquí la cuestión es saber si es positiva, es un punto para los dos, y es una luz que alumbra a ambos, o por el contrario se decanta por alguno de los dos equipos. Sinceramente creo que hace alusión al Eibar. Yo creo que se decanta más por el Eibar, porque tiene esta carta que es lo inesperado, que es una buena carta, ¿no? Como que tiene un plus, a lo mejor comparado con esta carta, que aunque está muy bien organizada, a veces no todo lo bien hecho tiene su recompensa, porque ante por ejemplo, esta carta, pues puede todo ese buen hacer, esa buena organización, pues no estar a la altura de las circunstancias, de lo que pueda acontecer, ¿no? Porque aquí se habla de una fuerza sobrenatural, de alguna manera. Esto es una fuerza como el ejército, como más terrenal, más humana, y aquí es como una fuerza más sobrenatural, más como si estuviera destinado a conseguir este objetivo, ¿no? Así que luego ya la segunda parte, bueno, pues es un éxito moderado, como bien dice la carta, y aquí pues es un éxito constante. La constancia del Eibar es como más progresiva, es como que avanza más las cartas del Eibar que las del Getafe. Así que voy a decidir por un 2 para el Eibar. ¿Vale, chavales? Bueno, esta es la tirada del partido Atlético de Madrid-Valladolid, de la casilla número 7 de la quiniela. Y tenemos aquí la carta de lo inesperado, la inocencia. Ya hemos visto anteriormente que es una carta muy buena, que habla de reconocimiento interior, que habla sobre un reconocimiento interior de una fuerza divina, ¿no? Y esto es un movimiento correcto, efectuado de forma instintiva. Todo está
en su sitio, bajo el cielo está el trueno, y esto procura el éxito al Atlético de Madrid en la primera parte. En la primera parte del Valladolid pues tenemos una carta pues muy buena, que es lo creativo. Pues esta carta es la creación, es lo recto, es lo firme, es una fuerza infatigable, ¿no? Pocas cartas pueden ser o pueden compensar esta del Atlético de Madrid, ¿no? Y una de ellas es lo creativo. O sea que el Valladolid tiene muy buena carta. En la segunda parte, pues el Atlético de Madrid tiene esta carta que es la adversidad, y son cartas pues que no pintan muy bien. Indica poca influencia, poca presencia en el campo y un periodo de necesidad, ¿no? O sea, ante esta situación pues se requiere vigor. No es muy buena carta para el Atlético de Madrid. Para el Valladolid pues tenemos esta, que es el Caldero, que habla sobre una actitud, una creencia basada en una fe, también como trascendental, ¿no? O sea, es como que está inspirado por esta carta, y aquí digamos que lo continúa con esta imagen donde la leña viva al fuego, ¿no? Donde su fe en sus posibilidades tiene un orden superior de trascendencia, de destino, ¿no? Como que está inspirado por esta carta primera, ¿no? Que es el cielo, que es lo creativo. Entonces, pues muy buena carta en comparación con esta segunda parte del Atlético de Madrid, donde el agua se desborda, donde las necesidades afloran. El Valladolid, digamos, se mantiene pues como tocado por una varita mágica, ¿no? Así que el Atlético de Madrid ha empezado muy bien, tiene una primera parte buena o muy buena, pero digamos el Valladolid ha sabido compensar todo su buen hacer, hasta el punto que en la segunda parte se manifiesta la adversidad, la necesidad, ¿no? Y entonces la conclusión para este partido, pues yo creo que cae del lado del Valladolid, ¿eh? La carta de tiempos prósperos. Es el periodo de grandeza, de plenitud, donde lo interior y lo exterior se corresponden, y es un tiempo de aprovechamiento, ¿no? de una fase, es una fase cíclica en la que el Valladolid se encuentra, y entonces la tiene que aprovechar, porque estas dos cartas hablan claramente como de un destino, ¿no? Hablan claramente de un resultado favorable al Valladolid, que es un periodo de progreso y de plenitud, ¿no? Así que, chavales, un 2 para el Valladolid. Bueno, esta es la tirada de cartas del partido Celta-Alavés, de la casilla número 8 de la quiniela. Y de fútbol, claro. Así que esta es la primera carta del Z, que es el abismo superando los obstáculos, ¿no? Pues ya lo dice claramente el título. Es digamos, el agua avanzando pese a los obstáculos que se encuentra en su camino, que fluye sin interrupción, abarcándolo todo, ¿no? Es una carta buena, pero con el riesgo de estancarse, ¿no?
que en vez de fluir, pues acabe en un meandro, ¿no? Así que esta es la carta del Celta. La primera parte del Alavés, pues es una buena carta, es la evolución, el progreso gradual. Y aquí se ven, pues encima de una montaña bien hermosa, pues cómo están bien asentados los árboles, ¿no? Esto es un símbolo de una evolución constante y duradera. Es el símbolo de una influencia serena, ¿no? Así que esta es una buena carta también. Esta es una buena carta con sus riesgos y el Deportivo Alavés tiene una carta sólida, ¿no? De un crecimiento constante. Así que buena carta para el Alavés. En la segunda parte, pues el Celta tiene la carta esta de la atención a los detalles, que ya hemos visto que es una carta que habla sobre unas metas moderadas, porque si en este momento el Celta, según la carta, es un pájaro que no puede volar muy alto, según la carta y según la clasificación, ¿no? Pues entonces a veces es mejor conseguir el éxito en metas menores, ¿no? O sea, no puede, según esta carta, aspirar a mucho el Celta en este partido. Porque son patos y los patos, volar muy alto acarrea pues peligros, ¿no? Así que éxito moderado para el Celta siempre y cuando sea prudente en el reconocimiento de sus posibilidades, ¿no? El Alavés pues tiene esta carta que es la contemplación, que es una carta como de invocación a fuerzas divinas. Es una carta que tiene un alto poder espiritual y de influencia sobre su entorno, ¿no? Es, digamos, el Alavés confía mucho en el devenir del partido, ¿no? O sea, se doblega como la hierba ante el viento, ¿no? Porque se considera, pues eso, ¿no? Influido por estas fuerzas, ¿no? Esta chica que está arrodillada, ¿no? Ante esta invocación, este poder espiritual que he invocado, pues se asemeja un poco a la hierba que se aplasta ante la fuerza del viento, ¿no? La conclusión, pues la conclusión nos habla de la doncella casadera. Difícil el pronóstico de la doncella casadera porque no me empuja hacia ningún lado. Yo en cualquier caso no le veo al Celta con la posibilidad de ganar el partido. Como mucho, le voy a poner un empate porque su primera parte pues es el progreso, es la superación de obstáculos. Aquí se puede conformar con un punto porque el Alavés pues se muestra sólido, poderoso y digamos influyente, ¿no? Esta influencia divina, ¿no? Ante esta influencia divina. Entonces, este es el estado previo al sacrificio, ¿no? Pero aún no se ha producido. O sea que quizá no el beneficio de los dioses invocados no se reciba. Es una incertidumbre, a lo mejor en el fondo. Está arrodillado, está en una actitud
sumisión ante esta petición, pero aún no se ha producido la ofrenda, ¿no? Entonces, quizás un punto para cada uno pueda ser el resultado, ¿no? Un trueno que pueda agitar las aguas, que las aguas están tranquilas, que la actitud es la correcta, es la reservada, la calmada, y esto puede indicar de un punto para ambos, ¿no? Así que difícil pronóstico, una X para el Celta a la vez. Bueno, esta es la tirada de cartas para el Valencia Osasuna, de la casilla número 9 de la quiniela. Aquí tenemos la carta que representa la primera parte del Valencia, que es el abismo, ¿no? Superando los obstáculos. Ya ha salido en otras ocasiones y ya vemos pues, que es un avance continuo pese a las adversidades, ¿no? Es un progreso que que abarca todo, ¿no? Por allí por donde pasa lo abarca. En la primera parte de los Osasuna tenemos la atención a los detalles, pues que ya sabemos que es una carta que indica un éxito moderado, porque las pretensiones de los Osasuna deben ser las acordes a sus posibilidades y pensar más allá de lo que puede ser un punto en este partido pues sería un error, ¿no? De ahí la atención a los detalles, de este vuelo es demasiado alto para este pájaro, entonces indica de un riesgo, de un peligro, por no comprender un poco los recursos, las posibilidades que se tiene ante este rival, ¿no? Luego la segunda parte del Valencia tiene la carta La pequeña fuerza domesticadora, que habla sobre una acción de amansamiento, como de domesticación hacia su contrario, con una firme decisión interna y buenas formas, o sea, tiene como un poder de influencia muy fuerte el Valencia en esta segunda parte. Frena a los Osasuna, lo amansa, lo domestica con una con seguridad, una seguridad interna, sabiendo mostrarla muy bien en lo externo, o sea, es una segunda parte muy buena del Valencia. Luego el Osasuna, en la segunda parte, tiene la carta de la solidaridad. Solidaridad. Esta es la carta de la solidaridad. El Osasuna en esta segunda parte, pues tiene una carta que representa el éxito dentro del grupo, o sea, estando cohesionado en el grupo, estando integrado en el grupo. Siempre que sus componentes, siempre que los jugadores en este encuentro se vean formando parte de un todo, ¿no? O sea, esta es un poco la actitud de los Osasuna en este partido. Y la conclusión pues, nos habla de la amistad. Esta carta pues también hace referencia a la unión de un grupo, ¿no? A una actitud de grupo, donde el éxito está basado en un orden dentro de la comunidad, ¿no? Entonces yo pienso que esta carta, aunque hace referencia a los Osasuna, pero yo creo que es una división de puntos. Yo creo que esto es un punto para cada uno. Aquí, digamos, el Osasuna no puede aspirar muy alto. El Valencia pues tiene sus dificultades, pero progresa.
Aquí el Valencia en la segunda parte pues tiene una acción dominadora, domina a los Osasuna claramente, tanto en lo externo como en lo interno, ¿no? Tiene una firme decisión interna y la muestra de forma externa. El Osasuna, por su parte, esta carta de la solidaridad pues nos habla de unión en el grupo, o sea, como que no les queda otra, ¿no? O sea, esta unión en el grupo es lo que les puede, digamos, sacar adelante. Y quizá esta carta hace referencia a los Osasuna, ¿no? Que gracias a esta capacidad de trabajar en equipo, pues consigue algo positivo, pues acorde a su situación, ¿no? Que es pues unas aspiraciones moderadas. Así que yo a este partido le voy a dar una X. Valencia Osasuna X. Bueno, este es el partido del pleno al 15, Real Sociedad Real Madrid. Y vamos a pronosticarlo. Esta es la primera carta de la Real Sociedad, que han salido los límites. Esta carta es una carta conservadora. Es una carta que tiene temor a perder lo conseguido, a tener mucha cautela. Digamos, este personaje manteniendo pues un premio, en este caso es, pues parece comida en un bol, una actitud sumisa, igual de la misma manera que la hierba se doblega ante las fuerzas de la naturaleza, pues así la Real Sociedad actúa, ¿no? Es una carta buena, pero conservadora, ¿no? Así que de momento esto es lo que hay. La primera parte del Real Madrid, pues es esta carta que es el seguimiento, ya lo hemos visto otras veces, es una carta que requiere pues perseverar en el objetivo, requiere trabajo, requiere agitación y digamos de una forma constante y sin falla, ¿no? O sea, va a jugar un poquito en el límite el Real Madrid. Necesita esta agitación para mantenerse en el partido, para buscar su objetivo. Va, digamos, a utilizar sus armas, y estas en este caso van a ser pues la agitación, va a ser un partido agitado en la primera parte, ¿no? Quizá porque la Real Sociedad consiga llevarse algo y el Real Madrid quiera recuperarlo inmediatamente, ¿no? Entonces aquí están sus dos cartas de la primera parte, ¿no? Los límites contra el seguimiento. O sea, el Madrid va a intentar quizás recuperar lo que haya podido conseguir la Real Sociedad en la primera parte. Va a ser una primera parte muy competida. Luego en la segunda parte, pues está superar el egoísmo, que vendría a ser una carta dispersa. Hay como una influencia un poco ya individualista en el encuentro por parte de la Real Sociedad. Hay como una especie como de caos o de una influencia más individual, con un juego más
basado más en las individualidades del equipo, ¿no? Y parece que no le va a salir nada mal, porque el Real Madrid tiene aquí esta carta, que es el oscurecimiento de la luz. Es como un revés. El Real Madrid puede recibir un revés en esta segunda parte. Este miedo, este temor que tenía la Real Sociedad en la primera parte, pues yo creo que con esta carta se la ha desquitado, ¿no? Es como que se ha soltado un poco más, ha hecho el partido un poco más caótico, y esto ha ocasionado que el Real Madrid se encuentre en una situación pues de oscurecimiento, donde sus posibilidades se apagan, aunque su voluntad sigue siendo firme, porque esta carta indica pues una voluntad firme, unas apariencias firmes. Digamos, internamente la Real Sociedad va a hacer que el Real Madrid pierda la fe en su objetivo, ¿no? En su objetivo ahora mismo es ganar sí o sí, ¿no? Entonces, mala carta para el Real Madrid. Esto indica una primera parte agitada, quizá basada en la necesidad, y esta finalmente se traduce en una falta de fe, ¿no? Así que malas noticias para el Real Madrid. En la conclusión, habla como una especie como de desaveniencia, ¿no? Y esta desaveniencia es producto de que al final la Real Sociedad se llevó el partido. O sea, al final esta primera parte ha sido decisiva. Esta segunda parte ha sido basada en individualidades de la Real Sociedad, que han marcado, digamos, el desenlace, que es un 1 a favor de la Real Sociedad. En este caso vamos a ponerle goles, y yo me atrevo a decir que es un 1-0. O sea, 1-0 yo creo que es posible. Estas son las cartas que corresponden al partido Deportivo de La Coruña Rayo Vallecano. El partido número 10 de la quiniela de fútbol. Así que esta carta pertenece a la primera parte del Deportivo de La Coruña, tiempos prósperos. Y ya hemos visto, pues bueno, que es una imagen que representa un periodo de grandeza, ¿no? De plenitud, y donde lo interior y lo exterior pues se corresponden, ¿no? Hay coherencia y armonía en todos los sentidos, y es una situación que el Deportivo pues debe de aprovechar, porque tiene todo favorable para que así sea, para conseguir sus objetivos, ¿no? En la primera parte del Rayo pues está la imagen de la montaña, en la paz de la mente. Viene a ser el aquietamiento, el pensamiento presente. No va más allá de una situación que no sea la que tiene en esos momentos con la que lidiar. Se limita exclusivamente al presente, con una presencia firme y bien posicionada, ¿no? O sea, tenemos aquí por un lado lo que es tiempos prósperos y la paz de la mente, ¿no? Son una carta muy buena, y una carta pues con una presencia imponente, ¿no? O sea, con una actitud concentrada en la primera parte. Luego en la segunda parte pues el Deportivo de La Coruña tiene esta carta, que es el entusiasmo, y aquí pues se manifiesta en la carta una tensión, y esta tensión viene dada por este trueno que una vez que libera la energía,
pues aporta alivio y alegría, ¿eh? Me ha salido pareado, chavales. Así que es una carta un poco de comunión entre las personas y de compartir buenas sensaciones, ¿no? Es una carta de buenas sensaciones, de alivio, de alegría, de dispersión, ¿no? La energía se dispersa en el buen sentido, o sea, se emana, acaba emanando la energía, ¿no? Tiene dos cartas muy buenas el Deportivo. El Rayo en esta segunda parte. El Rayo en esta segunda parte pues tiene la revolución. Promoviendo el cambio. Es decir, esto es una guerra. Yo esta carta la veo siempre pues como una declaración de intereses nada ambigua, o sea, bien clara, bien clara. O sea, van a ir por el partido como sea. O sea, aquí hay unas aguas turbias, hay unas erupciones. Pretende darle la vuelta a lo que es la primera parte, porque esto implica una revolución, una carta revolucionaria, donde está con su juego reclamando, exigiendo, digamos, dar la vuelta al encuentro. Así que esta forma de actuar pues implica cierta debilidad también, yo creo, porque estas dos cartas son muy poderosas. O sea, una que representa la grandeza, la plenitud y otra la felicidad, ¿sabes? O sea, ¿qué más claro el agua? Yo creo que este partido se lo lleva el Deportivo. Además, si sale aquí el pulpo, es más claro el agua, ¿no, chavales? No sale un cangrejo ni una nécora, pero sale un pulpo, un calabar. Pues yo creo que eso hace alusión a los gallegos. El abismo, superando los obstáculos, pues eso es una evolución, un progreso, pese a las dificultades, claro, las dificultades que le va a dar el rayo, ¿no? O sea, lo pesado que va a ser el rayo, pues al final la conclusión va a ser que el Deportivo se lleva al encuentro, ¿no? Pese a las dificultades que va a tener que afrontar, que no son más que estas, ¿no? Este descaro, ¿no? De esta declaración de guerra, ¿no? Que le va a hacer el rayo al Deportivo. Pues el Deportivo se lo va a llevar pese a las dificultades, ¿no? Así que, chavales, uno para el Deportivo de La Coruña. Estas son las cartas que han salido al Zaragoza-Almería, el partido ya de segunda división de la casilla número 11 de la quiniela. Así que vamos a ver. Zaragoza, su primera parte, le sale la carta de los tiempos prósperos, que ya hemos visto que ha salido varias veces, y viene a decir, pues eso, pues, que tiene que aprovechar la buena influencia que tiene en la primera parte. O sea, lo tiene todo, tiene grandeza, tiene plenitud, tiene coherencia para hacer una buena primera parte. O sea, lo tiene todo para aprovecharla. Es una carta que indica aprovechar este periodo de plenitud, ¿no? Los periodos de plenitud hay que aprovecharlo para conseguir grandeza. En la primera parte de la Almería, esa es la carta del entusiasmo, que ya hemos visto que es una carta donde impera el entusiasmo y una manifestación y una liberación de la tensión, ¿no? O sea, se manifiesta la tensión y se produce un alivio y una alegría.
esta carta indica, digamos, una buena canalización de la energía. En la segunda parte, el Zaragoza tiene esta carta que es la constancia, y esta carta es una carta de éxito. Es un movimiento hacia adelante, un movimiento coherente, es decir, es como que el primer periodo y el segundo están en la misma línea, ¿no? Tiempos prósperos y constantes. Esto vendría a ser el partido del Zaragoza, ¿no? Primera y segunda parte. El Almería en su segunda parte pues tiene una carta muy buena, que es lo creativo. Y lo creativo pues es algo recto, firme, es una fuerza infatigable, es una fuerza creadora y es una fuerza en la que no cabe cualquier energía negativa, degradante, vulgar, ¿no? Entonces va a ser una segunda parte de la Almería muy, muy buena. La Almería tiene una primera parte que no es nada mala, que es muy buena, que es el entusiasmo, y luego tiene una segunda parte que es excelente, ¿no? O sea que el Zaragoza tiene la grandeza y, digamos, la constancia en esa grandeza, que lo que le da es éxito, le da el éxito que está buscando y va hacia adelante. O sea, es un progreso ascendente, ¿no? Claro, nos sale esta conclusión que es la verdad interior, y aquí pues hay como desaveniencia, es una situación un poco, no coinciden en los intereses comunes, o sea, yo creo que a ninguno de los dos les vale un punto, porque ambos tienen cartas para salir victoriosos. O sea, no existe entre ellos ninguna solidaridad, ningún acuerdo en común, como que los dos se consideran ganadores de este partido. Pero al final, esta desaveniencia, esta falta de intereses en lo común se debe a que un punto a cada uno no le satisface. O sea, no puedo resolver este pronóstico de otra forma que no sea con un empate. Así que porque los dos tienen buenísimas cartas, entonces esta carta indica pues que no satisface los intereses de ningún equipo, el empate, bien por el partido, bien por sus situaciones en la liga, pero digamos se producen desavenencias y es porque ambos consideran un punto un fracaso. Así que chavales, para este partido, Zaragoza, Almería, X. Estas son las cartas del partido Mirandés-Ponferradina de la casilla número 12 de la quiniela. Entonces, aquí le sale al Mirandés en la primera parte antes de la consumación. ¿Ves? Un zorro aquí que está, digamos, con precaución de no mojarse, en unas aguas un poco agitadas, ¿eh? Y esta carta pues indica circunstancias difíciles que requieren cautela, ¿no? Un poquito de vista, ¿no? Aquí esta carta hace referencia a evitar que se moje la cola, o sea, ser un poco prevenido, ¿no? Evitar circunstancias que hagan que uno se tenga que mojar la cola, ¿eh, chavales? La primera parte de Ponferradina pues es la amistad, y en esta carta pues aquí lo que impera es un poco
éxito. Esta carta habla de éxito, de una, digamos, alegría natural que conlleva siempre el éxito, y nos habla también de un trabajo detrás, un trabajo bien hecho detrás de este éxito. O sea, que es una carta muy buena para la Ponferradina. Luego, aquí vemos que ha salido esta carta nuevamente, que ya la hemos visto en otros partidos, que es el entusiasmo, ¿no? Y aquí pues vemos una reunión, un colectivo de personas pues que están, digamos, tranquilas, producto de una liberación de energía, ¿no? Aquí se ha producido pues una tensión, y la liberación de esa tensión pues hay un regocijo, un bienestar. Buena carta también para el Mirandés. Y aquí en la segunda parte pues le sale a la Ponferradina la deficiencia. Esta carta pues indica pues ciertos problemas, cierta adversidad. O sea, no sigue la dinámica de la primera parte. ¿Sabes? Aquí ha habido pues un pequeño paso atrás. Y la conclusión pues, de este partido pues sería la carta del obstáculo, que nos habla pues bueno, de un retiro, ante una situación un poco adversa, de obstáculos, donde la reflexión puede ser la mayor ganancia, ¿no? Porque a lo mejor aquí al Mirandés se le ha mojado la cola, y a la Ponferradina pues le ha salido un partido redondo, ¿no? Y luego pues en la segunda parte quizá todo el buen hacer del Mirandés pues en la segunda parte pues digamos la Ponferradina no haya estado a la altura. Así que a lo mejor es un retiro para los dos, es una carta que invita a reflexionar a los dos, ¿no? Son dos caminos, uno por un lado y otro por otro. Pues yo le voy a poner una X, ¿vale? Así que Mirandés Ponferradina X. Estas son las cartas, la tirada del partido Albacete-Huesca, que corresponde a la casilla número 13 de la quiniela. Así que empezamos con la primera parte del Albacete, con la carta de El Caldero. Esta carta pues es una carta que implica fe, ¿no? Implica siempre un poder divino, trascendental. O sea, en su juego muestra, digamos, ese convencimiento metafísico, para darle un toque más exacto. Sus movimientos, sus acciones, siempre tienen en el fondo ese componente, ¿no? Tendría que ser un poco ese combustible que sería la leña, pues sería un poco, digamos, el motor del Albacete en esta primera parte. La primera parte del Huesca, pues tenemos esta carta que es lo suave, y esta carta pues nos habla también un poquito de esa inspiración, de ese aire, de esa aura también mágica, ¿no? O mágica o divina o espiritual de las acciones del Huesca. O sea, en este sentido los dos equipos están muy inspirados, ¿no? Esta carta además implica una fuerza constante y una fuerza continua, una fuerza persistente, ¿no? El caballo implica siempre fuerza, y esa fuerza que es como que no se doblega, ¿sí? Con ese espíritu también, igualmente, como he dicho, de inspiración, de
Vamos a llamarle poder espiritual. O sea, que son dos cartas donde los dos afrontan la primera parte casi de una misma manera, ¿no? Cada uno con sus formas, con sus armas, pero en el fondo es muy similar. Es una confianza intrínseca de los dos en hacer un buen partido en esta primera parte. Luego estaría aquí la segunda parte del Albacete, donde ya tenemos al ejército, ¿no? Esta es como la parte más materialista de, de este partido. Aquí tiene un componente espiritual muy claro, y aquí, sin embargo, este componente espiritual se torna un poco práctico, organizativo, jerárquico. O sea, es como que pone los puntos sobre las íes, ¿no? Son, o sea, es una carta también de materializar aquello por lo que uno cree, ¿no? Es la materialización de alguna manera. Así que los veo complementarias en el sentido de que uno es lo que se piensa y otro es lo que se consigue, ¿no? Uno es el pensamiento y otro sería la acción, ¿no? Así que yo creo que son coherentes las dos cartas. La segunda parte del Huesca, pues tenemos el oscurecimiento de la luz. Ya hemos visto que cuando aparece pues no tiene buen augurio para el equipo que la tiene, y en este caso el Huesca pues tiene pues una pérdida de ese aura, de esa magia que podría tener en el primer tiempo. Pues eso lo pierde. O sea, esa luz, él mismo se da cuenta de que no le ha servido. O sea, la apaga porque es como asumir ya una realidad diferente a la primera parte. Es decir, que las ambiciones que podría tener se les fuman. Así que esta carta, digamos, no habla muy bien de las posibilidades del Huesca. Porque además esta carta, que es el ejército, habla de una comunidad, ¿sabes? Donde el pueblo en determinadas circunstancias se puede convertir en un guerrero. O sea, que es como que se va a pegar contra un muro, el Huesca, contra el Albacete. Y la conclusión final pues nos da la carta de la amistad, que es una carta pues que yo creo que hace referencia al éxito del Albacete. Ha hecho las cosas muy bien, ha compaginado muy bien lo espiritual y lo material en el partido, y va a conseguir, y fruto de ello consigue pues lo que es la alegría y el éxito, ¿eh? Que es el trabajo bien hecho. Así que, chavales, Albacete Huesca 1. Bueno, estas son las cartas que pertenecen al Cádiz Alcorcón del el pronóstico 14 de la quiniela de fútbol. Así que vamos a empezar con el Cádiz, la primera parte del Cádiz, que nos sale la carta de la paz de la mente. Como vemos, pues como un gran bloque de piedra, ¿no? Que es una montaña. Eso es solidez, firmeza, pero que también hace referencia a una mente, digamos, totalmente concentrada en el presente. O sea, el Cádiz no va a ir más allá de lo que ocurra en esta primera parte. No va a tener la mente dispersa, sino que va a estar completamente concentrado en el partido, pensando que esta puede ser una posición
beneficiosa para ellos, claro. Así que se sienten sólidos y esta solidez va acompañado pues de una concentración importante, ¿no? O sea, un deseo de manifestar esta firmeza, ¿no? La de una montaña. El Alcorcón, en esta primera parte le sale la carta del seguimiento, que ya hemos visto, ha salido mucho en otras tiradas, y vemos aquí pues eso, unas aguas turbulentas, agitadas, un trueno que se resguarda como detrás de la montaña. Aquí digamos hay agitación, o sea, se enfrentan lo que es la firmeza y la agitación. Necesita agitar esta firmeza para sacar algo positivo, el Alcorcón. Entonces, esta actitud requiere mucha perseverancia, plantear esta guerra, porque estas aguas están un poco excitadas, implica tener mucha constancia. Esto es un gasto de energía importante. Esto es un planteamiento energético, ¿eh? para compensar quizá esta magnitud de esta presencia, ¿no? Del Cádiz, a lo mejor en la primera parte. Así que vamos a seguir. Aquí tenemos en la primera parte, en la segunda, perdón, la carta de la atención a los detalles, que también ha salido varias veces, y viene a decir pues que el Cádiz en esta segunda parte se muestra como un pato que no está capacitado para volar muy alto. O sea, tiene que moderar sus intereses. O sea, tiene que reconstruir un poquito sus objetivos en esta segunda parte, porque quizá digamos, el intentar volar muy alto le puede recaer muchos peligros, ¿no? O sea, aquí el éxito está condicionado a asumir un poco la situación actual, presente. Esta mente presente que manejaba en la primera parte debe ser una mente también analítica de la segunda. O sea, tiene que pensar en las condiciones en las que se encuentra en ese presente que presuntamente estamos vaticinando, ¿no? Así que tiene que asumir que en estos momentos el Cádiz no va a ser un águila, sino un ave de un vuelo muchísimo más bajo, ¿no? Y tiene que amoldarse para sacar algo positivo de ese vuelo, del vuelo al que está, digamos, condicionado en esos momentos a tener. O sea, tiene que conformarse un poco con las limitaciones con las que se va a poder encontrar él mismo. Tiene que manejar bien sus limitaciones. El Alcorcón tiene una carta que lo que hace es va a subestimar a su contrario. Por lo que sea, en esta segunda parte, esta, digamos, situación en la que el Cádiz se encuentra de no tener unas metas muy altas, le va a llevar al Alcorcón pues a tener demasiada seguridad, a relajarse excesivamente y a pensar que todo está hecho, ¿no? Y esto normalmente conlleva mucho peligro y va asociado al fracaso. Así que mala carta para el Alcorcón, mala carta para el Cádiz también. En la primera parte, bueno, cada uno a su manera, como podríamos decir que podría estar igualado cada uno a su manera. Quizá a lo mejor el Alcorcón con más necesidad, por lo que sea, de ir a por el partido o de compensarlo, pero una segunda parte para ambos muy mala, ¿no?
Aquí, digamos, todas las aspiraciones que podría tener en la primera parte ya no las tiene. Y aquí, digamos, lo que podría conseguir, la actitud que tiene, le hace, digamos, desechar, digamos, o sea, tirar por tierra las posibilidades. O sea, aquí, digamos, el Alcorcón es el que no aprovecha la situación. Aquí el Alcorcón no aprovecha la situación en la segunda parte. Y luego la conclusión, pues tenemos el Caminante, pues, que es coger un camino sin rumbo, porque se ha apagado la luz, entonces cuando se apaga la luz uno no sabe para dónde tira. Entonces es una carta que carece de objetivo, carece de... está desunido, está solitario, no tiene un poder de influencia, o sea, esto y el abandono se pueden parecer un poco, así que no veo, digamos, muy buenas cartas para ninguno de los dos. O sea, la conclusión esta habla de un caminante errante, sin luz, sin destino, sin destino. ¿Y para quién podría dirigirse esto? Pues para un Cádiz que a lo mejor ha tenido que rebajar sus pretensiones y conformarse con un punto. Después de la guerra que le ha presentado el Alcorcón en la primera parte, pues podría quizá haberse llevado algo más, ¿no? Y lo ha tirado por tierra por confiarse, ¿no? Entonces vamos a darle un punto a los dos, así que Cádiz, Alcorcón, X.